Con el gusto de saludarles, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a este su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes, con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión especial, puesto que nos acompaña nuevamente el maestro José Antonio González. Le agradezco mucho su presencia nuevamente en este programa Entre Finanzas e Impuestos que transmite IDC TV. Maestro, qué gusto tenerte nuevamente en este espacio, en este programa. Te agradezco mucho que te des el tiempo para poder conversar con nosotros. Un tema muy importante, que se trata precisamente del decreto que se publicó el pasado 11 de octubre. Un decreto que hemos dejado llamar el decreto del nearshoring. Pero, ¿qué hay atrás de este decreto? ¿En realidad habrá facilidades únicamente para los exportadores? ¿Y qué requisitos nos piden? ¿Y qué debemos cumplir para poder tener esas facilidades? ¿Qué tan atractivo puede ser para los empresarios que seguramente están pensando en llegar a nuestro país y establecerse bajo las condiciones de este decreto? Claro, pues mira, antes que nada, Sergio, yo encantado de estar hoy contigo en tu programa, y realmente la parte fiscal siempre es apasionante, ¿de acuerdo? Entonces, comento esto, Sergio, porque realmente el decreto al cual te refieres abre muchas posibilidades para el empresario. Por un lado, pues desde luego beneficios fiscales, beneficios económicos, pero como todo decreto trae sus asegúnes. Para entrar un poquito en materia, debo de comentarles, empresarios, amigos, contadores, que este decreto va dirigido especialmente para un sector especial, que es el sector exportador. Y este decreto se divide en dos aristas. La primera es tener un beneficio que los contadores ya conocíamos, denominado deducción inmediata de inversiones, y por la otra arista es un porcentaje como deducción adicional en el tema de capacitación. Entonces, bajo ese orden de ideas, suena interesante. Sin embargo, como bien apunta Sergio, tiene sus asegúnes. ¿Por qué razón? Uno de los principales requisitos para que yo pueda ser acreedor a este beneficio, a este decreto, pues desde luego debo de ser una persona cumplida en materia fiscal. Y eso es lo menos que puedo decir, porque eso involucra, por ejemplo, estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Por otro lado, que tenga una opinión positiva en materia fiscal para que realmente eso acredite el cumplimiento per se. Y por otro lado, no tener vínculos, y déjame expresarlo de esta manera, no tener vínculos con nada que tenga que ver con un artículo emblemático en materia fiscal, especialmente hablo del 69B, que no se ha involucrado en temas, por ejemplo, de EFOS o de EDOS. Entonces, con esa primera apreciación, Sergio, pues debo decirte que sí puede resultar muy conveniente para el empresario. Bien, maestro, pues yo considero que desde luego esto es muy importante lo que nos acabas de mencionar, pero puede ser muy preocupante que lo que se menciona en el decreto respecto a que sus ventas deben ser superiores al 50% encaminadas a la exportación, Claro. Y los que no lo cumplen y se vienen a constituir de primera vez en el país, Claro. pues tendrán derecho a agregarse a este decreto, y los que ya están en el país, ¿qué tantos cumplirán con este porcentaje de exportaciones para poder ser beneficiarios de la deducción inmediata y de este otro beneficio del 25% de la capacitación? Es correcto. Permíteme expresarte, Sergio, lo siguiente. Mira, como bien decía al inicio, cualquier estímulo fiscal tiene una connotación que hoy en materia de ley de ingresos de la Federación se llama renuncias tributarias, renuncias hacendarias. ¿Eso qué quiere decir? Que son los dineros que el fisco federal va a dejar de percibir en un ejercicio fiscal. Bueno,
Dicho esto, el beneficio como tal está vigente, ya lo mencionaba, para el sector exportador. Ahora, aquí la parte importante es señalar que lo pueden aplicar de inicio en el 2023, es decir, el año que está corriendo, o 2024. Y la plataforma como tal, el decreto como tal, me dice que debo tener como requisito sine qua non que tenga por lo menos el 50% de mis ingresos totales en materia de exportación. Por lo tanto, si yo ya vengo trabajando y contablemente, fiscalmente puedo acreditar ese rubro, no le veo mayor problema. Puedo comprar activos fijos nuevos, que así se llama la plataforma para el 2023 o 2024, aclarando que un activo fijo nuevo es aquel que se usa por primera vez en territorio nacional. Y esto, señores empresarios, puede abrir boca para muchos escenarios. Ahora, en cuestión de tu inquietud, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes? Aclaro que pueden ser personas físicas o personas morales, básicamente con actividades empresariales, para que puedan hacerse como beneficiario de ese decreto. Bueno, pues si yo me doy de alta en 2023, pues debo de cumplir dos requisitos, ya lo mencionaba, que mis ingresos estimados puedan representar, insisto, cuando menos el 50%. Y si por alguna razón termina el ejercicio 2023 y no llego a ese rubro, ¿cuál es la contingencia? Que debo de presentar declaraciones complementarias y aplicar lo que dice en materia de deducción de inversiones el régimen general de ley. Entonces, yo creo que si no alcanzamos el monto de ingresos mínimos, es importante dejar pasar 2023 y a lo mejor utilizarlo realmente en el año 2024, Sergio. Ok. Pues yo creo que esa es la parte importante que le interesa al inversionista que viene a nuestro país para poder empezar a exportar, fabricar aquí y exportar. Desde luego a Estados Unidos le hubiera convenido más que todo esto se estableciera en su país, pero también por fortuna tenemos geográficamente un lugar privilegiado porque estamos cerca de Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo, vamos a llamarle así, y estamos compitiendo con los chinos, y que los chinos también ya están entrando a nuestro mercado mexicano. De tal forma que ahora, si vamos a tener la posibilidad de adquirir activos fijos que solamente, que sean nuevos, simple y sencillamente, que sean nuevos, la deducción va a ser inmediata. Sí. En cuanto a la capacitación, esto llama muchísimo la atención, porque estamos hablando no solamente de la capacitación para poder instalar toda la plataforma y logística y cadena de producción de los empresarios. ¿Podemos hablar también de capacitación empresarial? Sí, desde luego. Bueno, déjame expresarte lo siguiente, Sergio. Mira, sin salirnos del tema de momento y acotamos la capacitación, sin salirnos del tema de deducción inmediata, el escenario es muy bueno. ¿Por qué razón? Porque pónganle el importe que ustedes gusten al activo fijo. Ahora, ¿cuáles son algunos sectores que pueden aplicar el beneficio? Porque no son todos, Sergio. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del sector alimenticio para el sector animal o sector humano, aplica. Si hablamos, por ejemplo, del sector médico, también aplica. Si hablamos, por ejemplo, del sector eléctrico o electromecánico, también aplica. Si hablamos, por ejemplo, del sector automotriz, que también es un sector interesante, pues también aplica. Y también ahí se maneja la posibilidad de que también pueda aplicar, dándole obviamente un impulso interesante a todo lo que es el cine, ¿de acuerdo? Y todo lo que tenga que ver con este sector. Ahora, dejando eso como entendido, los porcentajes de acuerdo a los activos fijos nuevos que adquieran, Sergio, pues pueden oscilar desde un 56% a un 70%, a un 86%, y en algunos casos puede llegar casi al 90% sobre el monto original de la inversión. Y eso es un dato bien interesante, amigos. ¿Por qué razón? Porque si se compran un activo fijo de $1,000,000 de pesos, primer elemento tienen que pueden actualizar el activo fijo obviamente con el factor de actualización. Y ya la cantidad actualizada, pensando un ejemplo práctico, 1,100,000, aplícale el porcentaje que corresponda, pues puede ser una deducción interesante. Ahora, ¿eso qué implica, Sergio? ¿Qué es la parte que al empresario le debe de ocupar o utilizar?
que realmente esa deducción es para efectos fiscales. Se va a ahorrar el 30% de impuestos sobre la renta, y no hay que olvidar un tema que también hoy está de moda, que también a lo mejor en algún evento tuyo lo podemos abordar, que es el 10% de PTU. Entonces, creo que el estímulo es muy sano, muy bueno, y también se vislumbra por aquella parte que no se pueda deducir, hay una deducción adicional, pero bueno, ya son términos un poquito más técnicos. Ahora, entrando en el tema de capacitación, yo ayer, por ejemplo, tuve una asesoría con un empresario mexicano muy exitoso y le dije, mira, la capacitación como concepto no está limitada. Tú puedes capacitar en todo lo que tenga que ver con tu core business, en tu empresa, técnicos, empresarios y demás, en donde la característica debe de ser que vamos a tomar una plataforma para hacer un comparativo. Y esa plataforma es cuánto ha gastado el empresario en el ejercicio 2020, 2021 y 2022. Y vamos a hacer una comparativa con lo que esté gastando en el 2023, 2024 y el 2025. Entonces sacamos un promedio aritmético, y si hay una diferencia positiva, pensando que estamos gastando más que los años anteriores, esa diferencia positiva se le aplica el 25% y es una deducción adicional. En la jerga fiscal se llama una deducción fiscal no contable. Por lo tanto, creo que también es un buen escenario, y creo que también, permítanme el comentario, puede ayudarles al tema, por ejemplo, de lo que son servicios especializados. No hay que olvidar la reforma fiscal que ya se dio la reforma laboral que se dio años pasados con incidencias en materia fiscal, pero creo que sí son temas de interés público, Sergio. Pues hay mucha tela de dónde cortar, y ahora que mencionas esto, también yo creo que es muy importante que consideremos que las empresas que se constituyen por primera vez no van a tener coeficiente de utilidad. Entonces, también van a tener una exención por el pago del impuesto sobre la renta en su primer ejercicio. Y posteriormente podemos pensar que las pérdidas que se acumulen de las empresas ya constituidas por la deducción inmediata en la adquisición de estos activos, también las van a poder amortizar en ejercicios posteriores y aún más actualizándolas. Entonces, este beneficio se puede extender a más tiempo, a más años. Incluso, yo creo que el decreto está previsto hasta para 2025, de acuerdo a lo que dice el Diario Oficial de la Federación. Y todos estos beneficios fiscales, pues son muy importantes para los empresarios, pero también hay algo que yo pienso que es vital señalar. La materialidad, si vamos a hablar de temas de capacitación, de temas intangibles, y que esto debe estar vigilado por expertos. Totalmente. Mira, Sergio, yo creo que son buenas tus precisiones, y como yo cuando daba cátedra en la universidad decía, hoy sí, es tu tarea. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en materia de deducción inmediata, es un acierto lo que acabas de mencionar en el siguiente sentido, de que si yo me constituyo en el año 2023 o 2024, que es mi primer ejercicio, de acuerdo a la norma fiscal, no quiero ser tan técnico, me permite no determinar un concepto técnico que se llama coeficiente de utilidad. ¿Eso qué implica? Que para el próximo ejercicio, en este caso 2024 o 2025, no voy a hacer pagos provisionales, ¿de acuerdo? Y eso, desde luego, desde el punto de vista financiero, pues le va a traer perfectamente al empresario. Y eso va relacionado, ¿por qué razón? Porque si la deducción inmediata y la capacitación, que lo puedo jugar con los dos conceptos, los aplico, pues bien es cierto que puedo tener un concepto denominado pérdida fiscal. Y la pérdida fiscal es el exceso de deducciones sobre los ingresos. Y esa pérdida fiscal se puede amortizar en 10 años, ¿de acuerdo? Sin embargo, las cuestiones no tan buenas, porque también hay que decirlo abiertamente. ¿Por qué lo menciono? Porque hablando del coeficiente de utilidad, si ya vengo operando, obviamente eso puede incidir en sentido negativo. ¿Por qué razón? Porque si su empresa hoy termina con 2023 o 2024 con utilidad y apliqué la deducción inmediata la sumo en la utilidad fiscal y lo divido entre un concepto denominado ingresos nominales. ¿Y eso qué implica? Que tu coeficiente de utilidad se pueda disparar.
Y si las empresas no trabajan con coeficiente de utilidad y yo en 2023 o 2024 aplico deducción inmediata, recuérdate que lo puedo aplicar hasta 5 ejercicios posteriores, ¿eh? Entonces, son trampitas que la ley plantea. Exactamente, yo creo que eso es muy interesante porque fiscalmente se pueden hacer muchísimas cosas. Y sobre todo en el tema del coeficiente de utilidad, buscando cuidarlo siempre. ¿Cómo es el consejo que damos a todos los empresarios para que no descuiden simple y sencillamente los no deducibles, por ejemplo, ¿no? Y entre ellos muchos otros conceptos que existen, pero aunado al beneficio del decreto, creo que puede ser una gran oportunidad para muchas empresas ya instaladas no solamente en la frontera, sino entiendo que el decreto es para toda la República Mexicana. Muy buena apreciación otra vez, Sergio. Efectivamente, es para personas físicas y personas morales con actividad empresarial, desde luego, en todo el territorio nacional. Y efectivamente, también lo acabas de precisar de manera muy puntual. Los activos fijos que se utilizan en México por primera vez deben de reunir los requisitos de deducibilidad que la norma establece. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Que sean un gasto estrictamente indispensable, que se cuente con la razón de negocios, que lo abordamos ese tema muy someramente la sesión anterior, que se cuente con la materialidad, si se compra en México, que se compruebe con el comprobante fiscal digital, ¿de acuerdo? Que se tenga un contrato, que es importante el contrato, y lo más importante, que se utilice para la actividad que representa es realmente insisto, el core business del empresario, es decir, para qué lo va a utilizar realmente. Y si es la exportación, pues que se acredite eso. Sin embargo, también hay que aclarar que no todos los activos fijos entran. Por ejemplo, si hablamos de automóviles, no entran en el decreto. Si hablamos de blindaje de automóviles, tampoco entran en el decreto. Si hablamos, por ejemplo, de equipo de oficina, tampoco entran en el decreto. Entonces, hay limitaciones para cierto tipo de activo fijo, ¿de acuerdo? Entonces, creo que se pueden plantear escenarios interesantes, pero puntualizo lo que decía Sergio. Hay que asesorarse con las personas expertas para que no tengan problemas con el SAT, porque también un temazo que podemos abordar es que ahorita está muy de moda, amigos empresarios, un concepto que se llama revisiones profundas, a propósito de los errores que se cometen en la emisión de los comprobantes fiscales, Sergio. Así es, y bueno, yo creo que en pensar que gente experimentada o profesional me puede asistir, por mencionar algunos, tú pensarías en un abogado en derecho corporativo o un especialista en derecho corporativo por el tema de los contratos, la constitución de la sociedad, el cumplir con los requisitos que nos involucra la Ley General de Sociedades Mercantiles para las sociedades. Hace un momento, antes de entrar al aire, platicábamos este tema. ¿Cómo hay incumplimiento por parte de los empresarios en ese sentido? En el tema de la falta de cumplimiento de todo lo que nos menciona la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y hace un momento también mencionabas respecto a REPSE, a servicios especializados, pero también debemos pensar que en la Ley Federal del Trabajo tenemos figuras tan antiguas como la constitución de las comisiones mixtas de seguridad de y nadie las tiene. Nadie. Entonces debemos rodearnos de especialistas y no solamente que el contador haga todo el trabajo. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Mira, Sergio, en ese orden de ideas, también es puntual aclarar lo siguiente. Entendemos la situación económica, entendemos la situación fiscal, entendemos la situación en general del empresario. Y déjame decirte que hoy también, hace un par de días, tuvo una sesión interesante el Congreso de la Unión para hablar, por ejemplo, del tema laboral, en particular la reducción de la jornada de trabajo, que mi punto de vista es que a lo mejor sí prospera. Sin embargo, algo que se está descuidando es el efecto financiero en el patrón. Ya están las vacaciones dignas, ya está, por ejemplo, el tope en PTU, que para muchos les beneficia, a otros no tanto. Está el incremento en cuotas de seguro social. ¿A qué voy, amigos? Que si bien es cierto, sí necesitan un especialista, por ejemplo, en materia contable, en materia financiera, en materia de presupuestos, en materia de costos, ¿qué decir en materia laboral, en materia corporativa? Ahora, mi comentario, mi recomendación, ¿cuál es? No lo vean como un gasto, véanlo como una inversión. Y de hecho, permítanme el comentario, cuando yo mencioné requisitos de las deducciones, mencionaba estricta indispensabilidad.
Eso también lo pueden aplicar en este tipo de erogaciones, que en la asesoría que ustedes tengan debe tener un valor agregado, generación de valor, y eso se puede tipificar en un beneficio económico y en un beneficio fiscal, Sergio. Así es. Pues esto es muy interesante y seguramente habrá más temas que involucren a este decreto. ¿Y qué más uno quisiera que también las empresas que no exportan pudieran tener estos beneficios? Porque hemos hablado de una reforma fiscal misma que no llega y llegará por lo menos en un par de años. Y no tenemos los beneficios de deducción inmediata como hoy se tienen en este decreto. Claro. Pero yo creo que hay cosas muy importantes que como empresarios podemos empezar a considerar para beneficiarnos sin tener un decreto. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente, Sergio. Mira, sin tener ese decreto que en algunos años, si no me falla la memoria, en el último año que yo recuerdo que se aplicó ese decreto de deducción inmediata fue en el año 2017. De acuerdo que ya tiene algunos ayeres. Sin embargo, pese a que sí se puede solicitar dando un trato igual a los iguales, obviamente puede decir el gobierno, no es igual porque tú no eres exportador. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que la ley fiscal sí permite otro tipo de deducciones que puede paliar, obviamente, en beneficio o en pro del contribuyente. Permítanme citar 3 ejemplos de manera muy puntual. El primer ejemplo, vean, si tienen cuentas por cobrar muy altas, hay una posibilidad, porque así lo contempla la ley, de la cuenta que se acredita la imposibilidad práctica de cobro, la puedo mandar a la deducción y ya tengo un beneficio. Otro, aquellos empresarios que manejan inventarios, que quiero pensar que son muchos, también observen un tema que se puede llamar castigo a inventarios, que representan muchas aristas, Sergio. Y ese castigo a inventarios, que no es imputable al patrón, pues para aquella persona que se afilie, ¿de acuerdo?, como seguro de hombre clave. Entonces, si le rascamos, Sergio, hay beneficios que puede aplicar. Claro, y eso yo creo que es lo más importante que debe considerar el empresario que no se ve beneficiado con este tipo de decretos. Y sin duda alguna, el cumplir. Claro. Es algo también de lo que no dejamos de hablar en este programa, cumplir, porque es tan importante hacerlo que finalmente, si no sucede así, nos vamos a ver en problemas con el fisco. Y es lo que menos queremos, y es lo que tú has mencionado, el vernos involucrados en temas de vigilancia profunda, de auditoría. Y bueno, pues todo esto desde luego es algo que nos involucra a nosotros como profesionistas, el que se entere el empresario y que sepa que hay una solución para todo. Y para eso son estos programas, amigos, que IDC promueve y que hoy en día tenemos la fortuna de contar con un experto como el maestro José Antonio González, a quien le agradezco infinitamente su presencia y hoy desde Puebla, precisamente, haciendo este programa y llevándolo a todos ustedes por medio de las redes sociales y de IDC TV. Así que, maestro, ¿algo que tengas que agregar para concluir este tema? Sí, mira, con mucho gusto, amigo Sergio, y gracias por la oportunidad a IDC también. Debo decirles que todo tiene sus aristas, y un tema que también no deben de olvidar es que para tener beneficio de este decreto, los trabajadores deben de estar dados de alta en el Seguro Social, que es un tema que quiero pensar que se ha descuidado. Entonces, valoren los pros, los contras, y lo más importante, que no tengan problema con la autoridad fiscal. Y si lo tienen, para el nivel correctivo, por eso estamos los expertos, Sergio. Maestro, muchas gracias por acompañarnos en la elaboración de este programa que IDC promueve para nuestros amigos empresarios. Espero que no sea la última vez. Y a todas las personas que nos acompañan cada semana en este programa IDC TV, les agradecemos mucho el favor de su atención. Y no se olviden que en este espacio de Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos, los esperamos cada semana. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.